Buenos días, mi nombre es Ibrahim Sánchez del Grupo 201 y les voy a hablar sobre la desigualdad en México. México es un país donde existen muchas desigualdades, como la desigualdad económica y social. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval México forma parte del 25% de los países con más desigualdades del mundo. Se trata de un país con ingresos medios altos, pero con sensibles contrastes, y con brechas tan marcadas entre personas ricas y pobres que vive el hombre más rico de América Latina junto con los más de 50 millones de personas en pobreza. En México conviven las personas más pobres con las más ricas a nivel mundial. Las 10 personas más ricas de México, de las cuales 8 son hombres, concentran la misma riqueza del 50% más pobre del país. El ingreso promedio del 5% más pobre de México es igual al 2% más pobre del mundo. Al mismo tiempo, el ingreso del 5% más rico de México es similar al ingreso 5% más rico en países desarrollados. El foco de los análisis sobre la desigualdad ha comenzado a expandirse a ámbitos más allá de lo económico. Además del uso de los recursos económicos, políticos y de la coerción, la configuración de los prejuicios en contra de los ciertos grupos termina legitimando discursivamente la superioridad de unos en la inferioridad de otros. De aquí nacen las desigualdades categóricas, es decir, aquellas que forman alrededor de categorías que pueden ser binarias o jerárquicas. Estas se basan en prejuicios y limitan el pleno acceso a derechos y libertades fundamentales. Algunos ejemplos de prejuicios son pensar que la pobreza es resultado de poco esfuerzo y creer que los indígenas son pobres por su cultura. De acuerdo a Coneval, el 72% de los indígenas son pobres. Casi el 40% de los indígenas identifican los servicios médicos como el principal ámbito de discriminación en su contra. La falta de empleo es la principal problemática que enfrentan. En México, factores como la procedencia étnica, el lugar de residencia o la apariencia son indicativos de clases socioeconómicas, de nivel educativo, de nivel de ingreso e incluso de nivel cultural. Algunas recomendaciones de política pública en contra de la desigualdad son una nueva política social con enfoque universal y de derechos, uso eficiente del gasto público en educación social, una política laboral que termine con precarización de la clase trabajadora, un nuevo régimen de impulsos que grave en mayor proporción a los más ricos, combate a la corrupción y mejor uso de recursos, elevar el salario mínimo, considerar un sistema de seguridad social efectivo, incrementar los recursos de las entidades federativas más pobres del país para mejorar la infraestructura escolar, construir nuevos hospitales y aumentar las becas para estudiantes de bajos ingresos, en especial el nivel medio superior.